tal amigos? Bienvenidos nuevamente a En Contexto. Mi nombre es Vania Tais y el día de hoy vamos a conversar sobre Camisea, que ha sido obviamente un tema tan controversial en las últimas semanas. Para eso hemos invitado al experto en hidrocarburos Felipe Cantuarias, quien nos explicará más o menos de qué trata este fenómeno. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Y como habíamos anticipado, tenemos el día de hoy a Felipe Cantuarias. Con él vamos a conversar un poco sobre lo que significa Camisea y todo lo que implica, porque el tema de hidrocarburos y recursos naturales, de hecho, es bastante controversial. Muchas personas están a favor, en contra, etcétera, pero mucho más allá de las posturas, es importante conocer desde un experto cómo funciona este tema, cuánto gas tenemos, es agotable el recurso, etcétera. Entonces, le damos la bienvenida a Felipe aquí en Contexto. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días y le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a ti. Felipe, para poner en un panorama general, o sea, ¿de qué trata Camisea y por qué hay tanto revuelo al respecto? Bueno, el consorcio Camisea, como su nombre lo dice, es un consorcio, es un grupo de empresas, son 7 empresas que son las responsables el día de hoy de la producción, lo que técnicamente se llama el upstream, el transporte y el procesamiento del gas natural. Ahora, estas 3 etapas es importante que la mayoría de gente las entienda. La parte de producción del gas natural. Esta extracción se hace el día de hoy en los campos de Camisea, que son 2 campos, el lote 56 y el lote 88. Estos 2 campos, el día de hoy, producen 2 tipos de gas, de producto, llamemos. Es gas natural seco, que se transporta en uno de los ductos y que va luego hacia Melchorita, que es la planta que tiene Perú LNG, que es principalmente para exportación, que viene del lote 56. Y luego tenemos los líquidos del gas natural, que van por otro ducto y que van directamente hasta la planta de Pluspetrol en Pisco, donde se produce el gas licuado de petróleo, que curiosamente se sigue llamando GLP, pese a que viene principalmente del gas natural, es decir, de los líquidos del gas natural. La segunda parte, entonces, es, además de la producción, el transporte, que como hemos visto lo hace TGP, transportadora del gas del Perú, que tiene otro grupo de accionistas, algunos son similares a los de la parte de producción, y el tercero es la parte de procesamiento. Hemos hablado justamente a la planta de Melchorita, que es la planta donde se hace la licuefacción para la exportación del gas natural a diferentes mercados en el mundo, y también producción de gas natural de GNL, GNC, y también la planta en Pisco, que tiene Pluspetrol, que es la principal abastecedora de GLP. En eso consiste el consorcio Camisea, es decir, en la producción, transporte y procesamiento. El consorcio Camisea no tiene responsabilidad en lo que se llama la masificación del gas natural. Esto quiere decir en la distribución, transporte y comercialización del gas natural. Esa es una responsabilidad que se quedó el Estado y que decidió gestionarlo con una estructura totalmente distinta que se llama las concesiones regionales. Y por eso vamos a hablar un poco más en detalle. Pero creo que es importante, en consecuencia, que la gente sepa que cuando hablamos de la masificación del gas natural, poco tiene que ver con Camisea, más allá del hecho de que Camisea es el principal productor de gas natural en el Perú. Ahora, Felipe, bien lo que has dicho, porque de hecho muchas personas creen que cuando se habla de Camisea se está hablando del balón de gas que llega a su casa. Y en realidad hay toda una cadena, ¿verdad?, que hace que pase, ¿no?, de un lugar a otro y que se transforme y que llegue obviamente a los balones, a las diferentes empresas. ¿Cómo es esta cadena productiva? O sea, ¿cómo funciona? Porque en verdad el revuelo de la nacionalización de alguna manera ha sido porque el gas está demasiado caro. Y como obviamente el gobierno tiende a querer llegar a la población desde obviamente sus más fuertes necesidades, le dicen que van a renegociar el contrato con Camisea, van a renegociar el contrato con los que explotan el gas natural para que justamente baje el precio del gas en los balones, etcétera. Cuéntales un poquito quizás cómo funciona ese proceso. Mira, Vanya, es bien importante primero que distingamos el gas natural del GLP, ¿ya?
El GLP viene del gas natural, pero es un producto distinto al gas natural. Entonces el GLP es el que nosotros vemos en los balones de 10 kilos y también las cisternas que van a granel. Gas natural es otro tipo de producto. Si bien todos vienen de la misma molécula, son distintos, ¿ya? Son distintos productos. Tanto así que se transportan de manera distinta desde Camisea, como he mencionado. El gas natural, que son el gas natural seco, se transporta por un ducto, y el gas natural líquido, que es el que va a permitir el procesamiento del GLP, en otro ducto. Entonces son dos productos diferenciados. Primero, ahora, vayamos un poquito para que la gente entienda. Producción de gas natural, gracias a Dios, tenemos suficientes reservas para los próximos 25 años. Es más, hoy, y lo he dicho sin querer ser despectivo, nos sobra el gas natural, y es verdad. Hoy reinyectamos al pozo 18%. Esto quiere decir que de lo que sale de gas natural el día de hoy lo tenemos que regresar al pozo, porque no tenemos mercado suficiente donde colocar ese gas natural. Entonces, la buena noticia para el Perú es que tenemos suficientes reservas de gas natural. Tenemos los dos campos que mencioné, el 56 y el 88, que el día de hoy explota el consorcio Camisea, y tenemos otro que es el lote 57, que es el que tiene CNPC, que el día de hoy no está en producción porque no existe mercado de gas natural para poner en valor esas reservas. El segundo tema, Maña, que es importante mencionar, es que no tenemos un problema de precio. El gas natural en el Perú, y no lo digo yo, lo he mencionado abiertamente, lo menciona Ocinermin, que es el ente regulador en energía, es uno de los precios más baratos en el mundo de gas natural. No solamente eso, el precio en el mercado local del gas natural es un precio preferente. Es decir, el consorcio Camisea, como parte de las renegociaciones consecutivas que han habido, y eso es importante que se sepa, esta no es la primera, no es el primer intento de renegociación. Ya han habido, esa es la tercera renegociación de los contratos de Camisea. Cada vez que entra un gobierno, entra la onda de la renegociación, ¿no? Ya recordemos que Humala lo hizo, y también han venido subsecuentes renegociaciones. Entonces no es la primera vez que ocurre, y siempre con la idea de que la renegociación del gas de Camisea va a resolver el problema central, que es el tema de la masificación, del cual, si quieres, hablamos en más profundidad para que la gente entienda dónde está el problema real. Pero bueno, regresando al tema de precios, en consecuencia, el precio del gas natural en el Perú es uno de los más bajos del mundo. Cuando hablamos de gas natural, el gas natural es el que se utiliza el día de hoy para las conexiones domiciliarias, que es una energía limpia y que debería ser más barata. Y digo debería, porque en el caso peruano, a diferencia del caso colombiano, pues no es más barata en los hogares necesariamente, por un problema del error de política pública del gobierno de querer transportar el gas natural por camiones, en lugar de hacerlo por ductos, como lo hace Colombia, y que permite tener pues una energía muy barata a los hogares y también a las industrias. Pero entonces, en términos de precio, no tenemos un problema de precio. Nuestro precio del gas natural es muy barato. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de gas natural, el otro producto es el GLP, que también viene del gas natural, pero que viene de los líquidos del gas natural. ¿Qué pasa con el GLP? Nosotros producimos el 75% del consumo del GLP. Esto viene de los campos de Camisea. ¿Por qué no se puede producir más GLP en el Perú? Porque desgraciadamente, por razones técnicas, no hay posibilidad de que los campos de Camisea produzcan más líquidos de gas natural que permitan procesar GLP. Entonces eso nos obliga a tener que importar el 25%. Eso hace que en términos de GLP, que vuelvo a repetir, es un producto distinto al gas natural, en términos de GLP, nuestra dependencia a la importación genera impactos en el mercado interno. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy con el GLP? El precio del GLP en el mercado internacional está subiendo de manera importante post pandemia, porque hay una gran demanda de GLP como una energía alternativa en diversos mercados del mundo. Pero además está subiendo porque se ha depreciado el sol. Es decir, el dólar se ha fortalecido y en consecuencia ahora necesitamos una mayor cantidad de soles para comprar la misma cantidad de GLP que antes. Entonces, estos dos factores han hecho que el GLP suba de precio. Frente a eso, frente al tema de la subida del GLP, es que el gobierno tomó la decisión, desde nuestro punto de vista correcta, en la medida que es una decisión temporal,
de reponer el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, al GLP envasado a los balones de 10 kilos, porque eso ha permitido estabilizar el precio. Pero eso no es una solución de largo plazo, porque eso es un subsidio que no se puede mantener de manera permanente, siendo la solución al tema del GLP el trabajar en un subsidio focalizado en las familias vulnerables, pero también en reducir la dependencia a la importación, y eso pasa por sustituir el consumo del GLP vehicular, aunque te suene ilógico lo que te voy a decir. En el Perú tenemos gas natural y producimos lo que se llama el GNV, el gas natural vehicular. O sea, sin embargo, en el Perú la gente usa GLP para el vehículo. O sea, en lugar de consumir el producto que tenemos y que nos sobra, preferimos consumir el producto que importamos. Esto tiene que ver porque los taxistas consideran que el GLP, en primer lugar, es más barato convertir un vehículo gasolinero a GLP, y en segundo, el GLP les da mejor rendimiento a los vehículos. Entonces, frente a eso, hemos insistido en que el gobierno tiene que crear los incentivos positivos para que los taxistas migren hacia GNV. Y esto pasa porque, oye, financiale pues la instalación, la conversión de gasolina a GNV, que le cueste menos que la conversión a GLP, ¿no? Y darle pues incentivos en términos de precios preferenciales para que migren a GNV. Con eso reducimos en 30% el consumo de GLP y nos haría menos dependiente a la importación, lo cual permitiría que el precio del GLP pueda ser más estable en nuestro país y no ser dependiente del precio en el mercado internacional. Entonces, Qué interesante lo que dices, porque definitivamente en este momento, claro, lo que vemos en abundancia en la mayoría de grifos es a personas abasteciéndose, ¿no?, de GLP cuando tenemos un recurso natural que obviamente se puede utilizar para el mismo fin. Vamos a ir a una pausa muy brevemente y volvemos para seguir conversando con Felipe Cantuarias y quizás empezar a comparar también las políticas que se adoptaron en Bolivia y en Perú para que hagamos una comparación y entendamos qué tan factible es la reforma que quieren efectuar en este gobierno. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto, justamente conversando con Felipe Cantuarias de un tema muy importante, que es el de Camisea, ¿no? O sea, muchas personas no terminan de comprender qué comprende Camisea, sus líneas de negocio, los productos que da al Perú y al extranjero también, pero nos han puesto pues obviamente en una encrucijada, ¿no? Nos dicen, oye, pero en Bolivia funcionaron las políticas de Evo Morales, quien ahora obviamente coordina muy seguido con el presidente de la República y también coordinaba con el anterior presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿qué tan factible es copiar el método boliviano, el supuesto método de éxito boliviano, en un país en el que ahora, hoy en día, digamos, en algún momento se va a quedar sin gas incluso por las políticas que han adaptado? Felipe, ¿tú qué opinas? Mira, como lo han señalado diversos expertos, el modelo boliviano es un fracaso total, ¿no? En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es replicar el modelo colombiano. Hoy la penetración del gas natural en Colombia es superior al 75%. Hace 2 o 3 días salió un artículo muy interesante en El Comercio que lo explica. ¿Qué significa? Que en Colombia 75% de los domicilios utilizan gas natural, una energía limpia y más barata. ¿Por qué? Porque en Colombia, con una política pública acertada, se promovió la inversión privada en red de ductos y se construyeron miles de kilómetros en ductos, y el día de hoy Colombia tiene acceso a energía tanto en sus hogares como en su industria, lo que le permitió garantizar su competitividad. Distinto es el caso de Bolivia. Bolivia, lo que hizo Evo Morales fue expropió bajo el ropaje de nacionalización, porque tú sabes que los gobiernos de izquierda utilizan muy bien la retórica para tratar de confundir a la gente. Pero lo que hizo Evo fue expropiar las 2 empresas de hidrocarburos, que además, es importante mencionarlo, eran la economía boliviana, y con todo respeto y sin querer ser despectivo, es mucho más pequeña que la peruana, pues sí. Y las 2 empresas que expropió Evo Morales tenían un valor de capitalización de $600 millones. El consorcio Camisea tiene un valor de $30.000 millones. La economía peruana es mucho más grande que la boliviana. La economía peruana ha sido mucho más eficiente que la boliviana en los últimos 30 años,
O sea que querer replicar un modelo de una economía mucho más chica que no tiene el éxito económico que ha tenido el Perú, me parece pues poco serio, ¿no? Pero regresando a ese tema, el modelo de Evo lo que ha llevado es que el día de hoy, después de años de implementación, Bolivia casi se está quedando sin gas natural. En 5 años ya no va a poder exportar. Es más, acaban de renegociar la exportación con Brasil y Argentina porque estuvieran en riesgo de entrar en incumplimiento, porque no tenían capacidad de poder abastecerlo a los precios establecidos. Y en 10 años más no va a haber suficiente gas natural en Bolivia para poder abastecer el mercado interno. Ese es el éxito. Es más, con todo lo que nos dicen, en Bolivia en la penetración, o sea, la llegada a los domicilios no llega ni al 50%. Y todo ha sido financiado por el Estado, lo cual ha descapitalizado totalmente el Estado, que ha podido utilizar esos recursos para otras tareas mucho más importantes. Entonces, nosotros creemos que en el Perú el modelo de masificación del gas natural ha funcionado bastante bien a nivel de lo que es producción, transporte y procesamiento. Lo que ha fracasado es la parte de la comercialización del gas natural. Y eso ha sido un fracaso de política pública porque los gobiernos anteriores no entendieron que para masificar el gas natural lo que tenemos que hacer es replicar el modelo colombiano, que pasa por inversión en infraestructura de ductos. Y eso requiere que el Estado promueva, genere las condiciones para que el sector privado haga esa inversión. Y ahí es una extraordinaria oportunidad de generar inversión privada que ya trae de la mano empleo, que trae de la mano pago de impuestos y que trae de la mano la reactivación económica en regiones de nuestro país. Entonces, sin duda, lo que necesitamos en el Perú es mirar los modelos exitosos como el de Colombia y no modelos fracasados como el de Bolivia. No dejemos confundirnos, por favor. El modelo de Evo Morales ha sido un fracaso. Y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos. Bolivia es el modelo que no debemos replicar y que más bien nos llevaría a la pérdida de valor y a una afectación total. Más bien, cambiemos nuestra política pública, y a eso quiero ir, sobre la base de promover la infraestructura de ductos para todas aquellas regiones donde sea rentable. Ahora, claro, eso no soluciona todo el problema, porque hay una serie de regiones en nuestro país donde no va a ser posible hacer infraestructura de ductos. Y te doy un ejemplo. Mira qué interesante este ejemplo. Tú sabes que Camisea estaba ubicado en Cusco, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero en Cusco no va a poder haber gas natural en red de ductos. Pues. Es imposible poner ductos en Cusco, pues está lleno de restos arqueológicos. ¿Cómo vas a meter un ducto en Cusco? ¿No es cierto? Eso es imposible. Entonces, ahí lo que se ha buscado son soluciones más pragmáticas. Cuando la gente en Cusco reclama que no ha llegado el gas natural, lo que va a ocurrir es que, tú no puedes poner ductos en Cusco. Pero sí ha llegado el GLP y el GNB y el GNL, o sea, han llegado de otra manera, con plantas de procesamiento y por camiones, porque hay una razón. Ahora, hay algunas regiones donde no va a poder hacerse esta inversión en infraestructura de ductos porque no es económicamente rentable, porque ningún inversionista privado va a hacer esa inversión porque no hay el retorno. En esas regiones, entonces, es importante que el Estado lo haga. La buena noticia es que el Estado tiene un fondo que se llama el FISE, el Fondo de Inclusión Social en Energía. Es un fondo generado por aportes del sector privado que permite establecer subsidios focalizados. Con ese fondo se subsidia el GLP a las familias vulnerables, pero también sirve para poder financiar las conexiones domiciliarias y también sirve para poder financiar lo que es la masificación del gas natural en aquellas regiones donde no es factible extender una red de ductos. Entonces, hoy se critica el tema de la masificación y se quiere utilizar al consorcio Camisea como fuera el responsable cuando no tiene nada que hacer con la masificación, cuando el fracaso ha sido del Estado. Claro. Y no de este gobierno. Este gobierno tiene 2 meses. No es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de los gobiernos anteriores que con pura demagogia nos vendieron a decir que vamos a masificar el gas natural simplemente por el hecho de que lo íbamos a llevar por camión. Hoy el Estado tiene la facultad de llevar el gas natural a regiones pobres, a Ayacucho, a Ucayali, puede llevarlo a regiones donde no va a llegar el gas natural por red de ductos, utilizando recursos que el día de hoy tiene el Estado provenientes del sector privado, y eso lo único que requiere es un impulso, y lo puede hacer de manera inmediata. Y de manera paralela,
pues necesitamos que el Estado tome la decisión de qué vamos a hacer con el gasoducto del sur. Todo el mundo pues le tiembla el tema del gasoducto del sur, pues obviamente, ¿no? Porque fue un caso de corrupción espantoso, pero allá hay creo que 2.000 millones de dólares invertidos. ¿Tú sabes cuánto le cuesta al Estado peruano mantener esos ductos? 45 millones de dólares. Wow. O sea, y nadie quiere hablar de eso. O sea, tenemos ductos, y la gente, ahí están las fotos, de lo que fue el gasoducto del sur. Se invirtieron 2.000 millones de dólares, están los ductos ahí que se están oxidando, nos cuesta 45 millones de dólares proteger esos ductos, y no hay una decisión sobre el tema. Y esto desde el 2016, se han pasado 5 años y el día de hoy no tenemos una decisión. Entonces, necesitamos liderazgo y decisión. Y vuelvo a repetir, este gobierno tiene 2 meses, este gobierno no le podemos achacar la responsabilidad del fracaso de lo que ha sido la masificación pasado. Pero esperamos que este gobierno tenga la capacidad de entender que hay un componente de masificación que requiere la participación del sector privado y, por otro lado, hay otro componente que es responsabilidad exclusiva del Estado con su rol subsidiario, con el rol social, que no lo ha hecho tampoco en el pasado y esperamos que lo haga. Lo que sí te puedo decir es que tenemos las mejores referencias del nuevo ministro de Energía y Minas. Conversado con 2 personas que lo conocen de cerca y es una persona muy profesional y una persona que cree en la necesidad de la colaboración del sector público y del sector privado, y en consecuencia tenemos una expectativa positiva de que con el nuevo ministro podamos implementar todos estos cambios. Más allá de que con el ministro saliente, con el ministro Merino, también tuvimos un diálogo fluido. Lamentamos su salida, la verdad que yo tenía una relación personal con él, me pareció un profesional muy serio, pero bueno, así es la política. Claro. Y con el otro esperemos que se den estos saltos, estas decisiones, pero pongamos las cosas en perspectiva. Y aterrizo el tema. O sea, sin duda se ha creado una percepción en la gran mayoría de los peruanos, y en algunos una creencia, de que hay que hacer algo con el gas natural, ¿no? Y lo cierto es que el gas natural tenemos, pero no lo estamos aprovechando porque por un error en la política pública adoptamos un modelo que no ha funcionado, necesitamos cambiarlo, pero nadie lo cambia. Y no hay una decisión clara sobre el tema. Quizás es porque no hay suficiente información y lo que se necesita justamente es que se explique cuál es la diferencia, cuál es la importancia de cada uno y que se explique lo que, por ejemplo, acabas de mencionar de los ductos, de dónde pueden llegar, dónde el sector privado efectivamente puede invertir para que se pueda descentralizar el uso del gas natural. Muchísimas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros hoy día en Contexto. Vamos a regresar rápidamente con el programa porque faltan todavía las conclusiones y hay mucho que concluir a partir de esto. Estamos de vuelta aquí en Contexto para reflexionar sobre justamente lo que acabamos de escuchar. En realidad, Camisea es un tema muy complejo, pero no podemos reducir la importancia de Camisea al precio del gas doméstico. Tenemos que entender los cambios paulatinos que tienen que haber en esta compañía, en esta empresa, para que justamente se entienda cómo se tiene que descentralizar el uso del gas y cómo va a ser más beneficioso para los pobladores del Perú. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, pueden hacerle clic a la campanita para recibir todos los videos cada vez que se suban y obviamente hacerle clic al botón de suscripción para que sepan de todo nuestro contenido y estén siempre al día en Contexto. Yo soy Vania Tais y nos vemos en una próxima oportunidad. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.